dengue anteriormente, ya que si se presenta un segundo contagio, hay mucho más riesgo de sufrir síntomas graves. Con respecto a los factores socioeconómicos, eh, aquí básicamente se considera un aumento de la población, que haya una urbanización descontrolada, que también haya un suministro insuficiente de agua potable o la inadecuada eliminación, ¿no?, de residuos, y esto sumado también a la pobreza. Ahora, con respecto a las formas clínicas del dengue, como sabemos, va a haber tres fases clínicas, ¿no? Tanto la febril, la crítica, la de recuperación o la de convalecencia, ¿no? Entonces, la de febril, que es también conocida como la fase aguda o la fase clásica, que básicamente dura de 2 a 7 días, en la cual básicamente el paciente va a presentar una fiebre alta, esto sumado que va a haber cefalea, dolor retroocular, también mialgias, artralgias, puede haber un dolor abdominal, también problemas ya digestivos, ¿no?, como anorexia, náuseas, vómitos, y algo importante a nivel dermatológico es que en la fase febril se va a presentar el rash cutáneo, que, bueno, según la bibliografía mencionaba que al inicio suele ser leve, ¿no? Se suele presentar en cara, cuello y tronco, pero puede pasar desapercibida por parte del paciente y se suele presentar, coincide a veces con el día de la fiebre o 3 a 6 días después de la fiebre, ¿no? Ahora, con respecto a la fase crítica del dengue, esta coincide con la remisión, ¿no?, de la fiebre, también la aparición de signos de alarma que anteriormente había mencionado, ¿no?, como era el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, también esto que básicamente hay una acumulación clínica de líquidos que se va a manifestar básicamente con una citis, también el sangrado de mucosas, la letargia, en el laboratorio, bueno, un aumento de hematocrito, disminución de las plaquetas, y básicamente esta fase crítica suele durar entre 24 a 48 horas. Bueno, luego tenemos la fase de convalecencia, la cual esta es la fase de recuperación o convalecencia que son las siguientes 48 a 72 horas, en la cual básicamente va a haber una mejoría sintomatológica, ¿no? Y a nivel dermatológico, lo que más nos importa es que se van a presentar las islas blancas en un mar rojo que se considera como un signo patognomónico del dengue, ¿no? Que básicamente, como vemos en la imagen, en la primera imagen superior, en la cual en los miembros inferiores, en la región tibial anterior, se puede ver, ¿no?, estas islas blancas con un mar rojo, que no es más que una erupción cutánea eritematosa macular, que, ¿no?, una erupción cutánea eritematosa macular que está mezclada, ¿no?, como vemos, con zonas bien definidas de piel no afectada, ¿no? Bueno, aquí también se observa estas islas blancas en un mar rojo en la parte de la espalda del paciente y bueno, aquí ya hay un eritema, ¿no? Bueno, ahora ya centrándonos en sí en las manifestaciones cutáneas del dengue, como anteriormente se había mencionado, también, bueno, va a haber un exantema, ¿no? Pero también va a haber prurito, ¿no? Y esto sobre todo se va a presentar tanto en la fase clásica, que es la fase febril, como también en la fase de convalecencia, ¿no? Entonces, para ello es importante saber por qué en sí se producen estas manifestaciones clínicas. Y para ello, básicamente, se menciona de que en sí la erupción cutánea se va a dar porque una vez que el mosquito, el Aedes aegypti, introduzca lo que es el virus, el primer contacto que va a tener obviamente va a ser con la piel, ¿no? Donde básicamente en la epidermis vamos a encontrar grandes cantidades de queratinocitos, los cuales básicamente van a actuar, ¿no? Como una barrera, bueno, en sí una barrera para poder eliminar este virus, ¿no? Entonces, como respuesta va a activar citocinas y estas citocinas a la vez van a activar macrófagos, células dendríticas y también los mastocitos, que en sí van a producir una respuesta inflamatoria a nivel de las células de los vasos sanguíneos como el de la piel, ¿no? Que básicamente se va a manifestar en lo que es el eritema. Y con respecto al prurito, el prurito ya también, como había mencionado, también se activaban lo que eran los mastocitos y estos liberaban lo que eran histamina y la histamina mezclada o combinada con las sustancias proinflamatorias, ¿no? Como las citocinas o la interleucina, mandaban señales, ¿no?, cerebrales para que este prurito se produzca o aumente, ¿no? Básicamente. Aquí también se ve lo que es un exantema morbiliforme,
Aquí se ve lo que es miembros inferiores, también vemos el exantema con importante componente purpúrico, ¿no? Y bueno, aquí también vemos ya también lo que es el aspecto de las islas blancas en un mar rojo, ¿no? Y aquí ya hay un eritema localizado, ¿no? En el muslo. Ahora, con respecto a esto, es importante mencionar también la prueba del torniquete o la prueba de lazo o la prueba de Rumpel-Lity, que básicamente esta es una prueba de diagnóstico clínico de la severidad, ¿no? Del cuadro de dengue que refleja lo que es una fragilidad capilar. Indirectamente va a reflejar que, bueno, una trombocitopenia, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba del torniquete? Básicamente, se toma un brazo, ¿no? En el cual en el antebrazo se va a trazar lo que es un círculo, más o menos de 5 centímetros de diámetro, que se va a encontrar más o menos, bueno, la bibliografía mencionaba 5 centímetros debajo del pliegue del codo. Y básicamente en el brazo se usaba lo que era el tensiómetro, ¿no? Una presión constante, más o menos de 5 minutos. Entonces, una vez, bueno, después de retirar lo que es el tensiómetro, se veía la cantidad de petequias que habían en el círculo, ¿no? Y si estas petequias eran mayor a 20, se consideraba como una prueba de torniquete positiva, ¿no? Que básicamente nos indicaba una fragilidad capilar, ¿no? Ahora, con respecto al manejo del rash cutáneo prurito, bueno, centrándonos netamente a nivel cutáneo, cabe mencionar que el rash obviamente se va a curar de manera espontánea, ¿no? A medida que va a irse recuperando de la enfermedad, pero el prurito puede presentarse como no, o sea, puede presentarse y a veces no, pero si a veces se suele presentar, suele ser muy intenso. Y en este caso se suele aplicar cremas hidratantes sin fragancias hipoalergénicas. Como una opción sería, ¿no? La vaselina líquida, esto con el objetivo básico de mantener hidratada la piel, ¿no? También se pueden usar baños con agua tibia o paños húmedos. Está contraindicado, bueno, no se recomienda usar, tener baños con agua fría porque básicamente podría producir un choque térmico, ¿no? Bueno, luego tenemos la hidratación oral, que también es importante para poder mantener hidratada la piel. Y con respecto a los antihistamínicos, bueno, básicamente podemos usar unas, bueno, cetiricina o clorfeniramina o la desloratadina, ¿no? Bueno, este es un diagnóstico ya a manera general, ¿no? Como sabemos, se va a centrar principalmente en lo que es un cuadro clínico y la situación epidemiológica nos va a dar en sí el diagnóstico del dengue. Y bueno, también sería útil, ¿no? La prueba de torniquete que, bueno, anteriormente ya lo he mencionado y algunos exámenes de laboratorio. Ahora, con respecto al manejo y tratamiento en sí del paciente, ¿qué es importante cuando tengamos un paciente con dengue? Es importante hacernos estas preguntas, ¿no? Saber si el paciente procede de un lugar donde haya transmisión de dengue, ¿no? También si es que el paciente tiene dengue o no y saber en qué fase se encuentra, ¿no? Si está en la fase febril o en la fase crítica o en la fase de recuperación, ¿no? También saber si es que el paciente presenta algún signo de alarma y si es que es así, ver el estado hemodinámico del paciente y si este está en choque o no. Entonces, eh, una vez haciendo estas preguntas y tenemos, nos podemos centrar en lo que es una clasificación epidemiológica en la cual la clasifican, ¿no? En un grupo A, un grupo B y un grupo C, en el cual en el grupo A es un dengue sin signos de alarma. Entonces aquí básicamente el manejo va a ser ambulatorio, en la cual se va a hacer una evaluación diaria, ¿no? También es recomendable hacer un hemograma al menos cada 48 horas. Con respecto al grupo B, que es un dengue con signos de alarma, aquí ya hay bueno, hay un internamiento o un tratamiento intrahospitalario, ¿no? Entonces, básicamente aquí es importante dar fluidoterapia. Y el objetivo aquí es obviamente prevenir, ¿no? El choque. Luego, en el grupo C, que es el dengue grave, ya es un tratamiento en UCI, es un tratamiento de emergencia, ¿no? Ahora, con respecto al grupo A, que habíamos dicho que son pacientes manejados ambulatoriamente, pues aquí es importante que el paciente esté en reposo, que tenga o beba bastantes líquidos, ¿no? Se recomiendan de 2 litros al día a más.
pero se recomienda que sean líquidos con sales de rehidratación oral o jugos o leches, ya que el agua sola puede generar desequilibrio electrolítico, ¿no? A esto sumado, para la fiebre y los dolores se puede dar paracetamol en una dosis de adultos de 500 a 1000 miligramos vía oral cada 6 horas y ya en niños pues de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, ¿no? Cada 6 horas. Y aquí es importante evitar la automedicación, sobre todo el uso de corticoides, ¿no? Que podría agravar la infección, ¿no? El cuadro de dengue. Ahora, con respecto a los antibióticos, solo van a estar indicados si hay un caso con sobreinfección. Y bueno, en el grupo B, que ya son pacientes tratados en el hospital, bueno, se pide un hemograma completo, se tienen que administrar soluciones isotónicas como el cloruro de sodio al 0,9%. Y también es importante aquí monitorar, ¿no? Los signos vitales, también monitorear la diuresis del paciente. Y si es que el paciente ya ha superado los signos de alarma, es importante volver, ¿no? A los líquidos bioral. Y si no se puede o no llega a beber el paciente, entonces se continúa, ¿no? Con la hidratación intravenosa. Y por último, los pacientes críticos ya en UCI. Aquí ya es una hidratación con soluciones cristalloides intravenosas, el hematocrito y también aquí ya es un tratamiento en sí específico del shock, ¿no? Bueno, eso es todo por la parte del grupo 1, doctor. Gracias. Ok, sí. Recordemos que en nuestra región también hay pacientes con dengue. Antes teníamos pacientes con dengue este, importados porque venían de otras regiones, principalmente como Cusco y Puerto Maldonado. Pero ahora tenemos reportes en la región autóctonos. Eso significa que tenemos nuestro propio vector en nuestra región de Puno. Generalmente estamos hablando de la selva puneña, ¿no? Entonces, ahí tenemos bastante trabajo que hacer. Se ha reportado el año pasado ya, desde mediados del año pasado, casos de dengue autóctono en la región de Puno. Entonces, significa que tenemos ya el vector en nuestra región. El dengue es una enfermedad mmm, depende del estado inmunológico del paciente y de la exposición de casos de dengue. Como bien lo has dicho, hay dengue tipo serotipo 1, 2, 3 y 4. 2 y 3 son las formas severas, la forma 1 y 4 es más leve y el diagnóstico es clínico más el diagnóstico epidemiológico. Se puede hacer un rápido diagnóstico de precisión clínica y el laboratorial es solamente para confirmar o para descartar la enfermedad. Y el tratamiento viene a ser simplemente hidratación, reposo absoluto y paracetamol. No se usa AINES ni corticoides. Recordemos que el dengue produce un daño endotelial, es un tipo de proceso inflamatorio o endotelitis en los vasos o en los capilares que condiciona, y esto pues produce extravasación de líquido hacia el tercer espacio. Por eso que no se puede usar AINES. Recuerda que el AINES produce más daño también en el endotelio, así como los corticoides. Esa es la razón que no se puede usar AINES ni corticoides. Bastante hidratación, reposo y paracetamol, como lo voy a repetir. Tiene sus tres fases bien divididos, una fase febril, una fase no febril y una fase convaleciente. La fase febril, la parte inicial, o le llamado también sin signos de alarma, y la fase febril, la segunda fase es la fase más severa o crítica, ¿no? Recuerda que acá se altera la plaqueta, se cae la plaqueta y el hematocrito sube más o menos un 20%, haciendo que haya una hemoconcentración, pero es una falsa hemoconcentración. Entonces, la plaqueta es otro medidor de severidad, así como el hematocrito. Y la fase de convalecencia, como tú bien lo has descrito, las lesiones características de la piel en estos pacientes con dengue. Bueno, simplemente para terminar esta parte, es el grupo número Alfaro Estofanero, Apasa Alarico, Calizaya Mamani, Calla Ticona y Carcausto Álvarez, ¿no? Sí, sí, doctor. Listo. Ok. Ahora pasemos con el otro grupo. ¿Quién tenía que hacerlo?
Doctor, buenas noches. Ah, a nosotros nos toca tuberculosis cutánea, doctor. ¿Puedo iniciar la presentación, doctor? Ok, listo. Puede. ¿Cómo se llama usted? Doctor Elvis Casilla, doctor. Elías Casilla, muy bien. Puede Ya, servir. ya. Bueno, el tema que nos tocó exponer al grupo 2 es 20 minutos tuberculosis para hacerlo ya. cutánea. Ya, bueno. Nosotros cuando escuchamos tuberculosis, siempre nos vamos a imaginar primero lo que vendría a ser el pulmón. Y efectivamente, esta suele ser la prima infección de la enfermedad en sí, ¿no? Ya que el Mycobacterium ingresa por el pulmón, compromete este órgano. Pero hay pacientes en los que además de comprometer este órgano, van a presentar manifestaciones cutáneas, o sea, van a afectar a todo lo que vendría a ser la piel. El agente causal, como dijimos o como sabemos, es el Mycobacterium tuberculosis, o también denominada Bacilla de Koch. La tuberculosis cutánea en sí constituye, se dice, el 1 al 2% de todos los casos de tuberculosis y el 5% de las tuberculosis extrapulmonares. Dentro de estas tenemos unas que son más frecuentes y unas que son menos frecuentes. Esta se ubica dentro de las menos frecuentes junto a las tuberculosis que se dan en el miocardio, en el músculo esquelético y el estómago. Y el gold estándar, se podría decir, para ver, diagnosticar tuberculosis es a través de una baciloscopía y ver a través de un microscopio lo que vendría a ser la tinción de Ziehl-Neelsen que podemos observar en esta imagen. Ya. Bueno, definiéndola tenemos que es una infección crónica causada por la Mycobacterium tuberculosis en la piel que puede generar dos formas. Una forma fija, que se dice que es localizada, habitada también la denominan, o típica, que se dan en individuos vírgenes, o sea, en individuos que nunca hayan sufrido una infección por este Mycobacterium. Y ahí tenemos, por ejemplo, a una forma fija que vendría a ser la forma verrugosa, ¿no? Que se ven acá. Y lo que es la otra, que es la ulcerativa. Y tenemos también la otra forma, que es la hematógena o también denominada diseminada, que es básicamente es donde generalmente estos pacientes ya cursaron con un proceso de tuberculosis, ya sea antigua o esta está evolucionando. Y generalmente, por ejemplo, nos menciona dentro de los ejemplos que muestra, es la tuberculosis, no, sí, nodular de la cara, como se puede ver en esta imagencita de acá. Ya, pero depende mucho de la fuente de infección y el estado inmunitario del paciente, ¿no? Las lesiones dermatológicas básicamente son muy variables. Pueden darse desde nódulos, gomas, hasta lo que vendría a ser las úlceras, ¿no? Que son las complicaciones. Ya. Epidemiológicamente hablando, se dice que es de distribución mundial, se relaciona más con el nivel socioeconómico bajo, pero los últimos artículos dicen que la pobreza sí se consideraba un elemento de riesgo, ¿no? Pero actualmente ya se puede indicar que la tuberculosis no respeta, pues, grupos sociales, actividades laborales y básicamente está diseminada en todos los estratos sociales. Entonces, como que estos conceptos ya van actualizándose. Am, Se dice que es de predominio en las mujeres con una porción de una proporción de 3 a 1 y generalmente entre las edades de 11 y 30 años, con un 95% que se presentan antes de los 50 años. Pero también ocurre en niños, que pueden darse un 19%. Estos son básicamente datos estadísticos, ¿no? En cuanto al mecanismo de infección, puede darse de dos maneras, de manera endógena o de manera exógena. Ah, de manera endógena, se dice que estas provienen básicamente de focos primitivos extracutáneos, ¿no? Y pueden darse por continuidad, o sea, básicamente, ¿cómo se dice eso? De otro, o sea, por invasión se da, ¿no? Se da por invasión, es la palabra. Ya, y las exógenas
básicamente dice que hay una infección en los primeros años de vida y generalmente esto ya, o sea, los pacientes ya han cursado con un proceso de tuberculosis o han tenido de pequeños un proceso de tuberculosis, ¿no? Por eso dice que el mecanismo más frecuente es especial en los primeros años de vida. La clasificación, dentro de la clasificación, dijimos que había dos formas, una forma localizada y fija y la otra que era diseminada. Dentro de la localizada tenemos a las siguientes variedades clínicas. Básicamente tenemos a la tuberculosis por chancro cutáneo tuberculoso, que vendría a ser esta de acá, que tiene básicamente una complicación generalmente a nivel de la cara, que generalmente se acompaña con linfoadenopatías, que después lo vamos a ver. También tenemos a la tuberculosis colicoactiva, esta de acá, la tuberculosis verrugosa, a la tuberculosis luposa, que se parece mucho al lupus, y la tuberculosis ulcerosa. Generalmente se dice que esta se da a nivel de los orificios naturales, ¿no?, que tenemos. Y la tuberculosis vegetante. Esas son las tuberculosis fijas. Dentro de las diseminadas tenemos a la nodular profunda, que se dice que es una de las más comunes, ¿no? Es las que generalmente suele verse mucho acá. Por ejemplo, he visto artículos donde comparaban así cuál es la más prevalente en Lima, así en hospitales, y esta, por ejemplo, era una de las más prevalentes. Tenemos ya la tuberculosis nodular necrótica, tenemos a la liquenoide y tenemos a las nodulares de la cara, como ya vimos más antes. Pero una clasificación que también se utiliza es de acuerdo a la carga bacteriana de la piel, donde la clasifica básicamente en dos, multibacilar y paucibacilar. En la multibacilar, se dice que básicamente nos va a presentar abundantes micobacterias, ¿no?, en las lesiones cutáneas que se van a presentar. A diferencia de la paucibacilar, que a veces no se van a distinguir en un examen directo mediante la coloración de Siemens. Esa es la única diferencia entre las dos. Y esta que sea en baja inmunidad y esta es en alta inmunidad. Bueno, vamos a empezar de una vez con lo que vendría a ser el chancro tuberculosis, o la que era por primo infección, ¿no?, que se produce por una inoculación primaria a un huésped no expuesto. Es decir, de que alguien te tiene que contagiar, ¿no? Que tú nunca has tenido tuberculosis, pero alguien te contagia, ya sea un familiar, un paciente. Por eso se dice que generalmente los que son más afectados por este tipo de chancro tuberculoso son los del personal de salud y frecuentemente también los niños, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se podría decir que ellos son los más afectados? Porque básicamente el personal de salud siempre está en permanente contacto con los pacientes y los niños básicamente no se cuidan, ¿no? O sea, son muy confiados y o sea, básicamente ahí ocurre el contagio. Se localiza frecuentemente en cara, manos y piernas y generalmente inicia con una pápula o herida inflamatoria y después esta se ulcera. La úlcera no es dolorosa y como dije más antes, hay una linfoadenopatía regional, se inflama toda esta zona, primero la regional, después puede ocurrir a nivel de otros ganglios. Generalmente se dice que no es dolorosa y la fiebre es moderada, pero hay una afección general, o sea, el paciente no está bien. También se puede presentar en las piernas, en acá hay una imagen de las piernas. Y el diagnóstico básicamente es histopatológico, como dijimos, por la coloración de Nielsen y todo eso. Ya, ahora vemos otro de las que son frecuentes también, que es la escrofuloderma, que es la tuberculosis colitiva. Esta se dice que es la forma más común, es la más común. La inoculación es por contigüidad, o sea, por contigüidad. Generalmente los ganglios son los más afectados, pero también puede afectar huesos, articulaciones, inclusive los órganos sexuales, ¿no?
La localización más frecuente es a nivel de los ganglios cervicales. Esto era casi, no me acuerdo bien, pero era un alto porcentaje, era más del 60%. Y básicamente, ¿cómo ocurre la clínica, no? O sea, primero se inicia con un nódulo, ya sea un nódulo único, también puede ser un múltiple. ¿Sí? Después va a pasar a lo que vendría a ser, se va a dar un absceso, pero la característica de este absceso que va a ser fría, a diferencia de la normal que siempre es caliente. Generalmente esta se va a reblandecer y después se rompe y se forman lo que vendría a ser las úlceras o las fístulas en este caso, por donde se va a eliminar obviamente el material necrótico purulento. Pero es la característica de esto. Y recordemos que es la más común. Ya. Ahora tenemos a lo que vendría a ser la goma tuberculosa. Esta es una variante de la que vimos anteriormente, el escrofuloderma. Se genera por extensión hematógena por la sangre y no por contigüidad. Es la diferencia con el anterior, ¿no? El otro era por contigüidad, en acá es por la sangre. Se halla frecuentemente a nivel del tronco y de las extremidades y también de la cabeza. Como se puede ver en la imagen de esta chica, tiene lo que vendría a ser las úlceras, ¿no? Características en la cabeza. Y también tiene los nódulos a nivel de las extremidades. Y se dice que cuando invade la piel forma las úlceras, como dijimos. Se forma abscesos dolorosos, abscesos no dolorosos, ¿no? Abscesos no dolorosos, y la complicación vendría a ser las úlceras y posteriormente la fístula. Generalmente todas las gomas van a tener esta evolución, ¿no? Ya. Ahora tenemos a lo que vendría a ser la tuberculosis periorificial. Ya, esta se da por diseminación hematógena. También se dice que es por autoinoculación, como dice acá, autoinoculación. Generalmente esta se da en ya pacientes que tengan una tuberculosis previa, ¿no? Ya sea una tuberculosis pulmonar, intestinal o genitourinaria, pero esta tiene que ser ya avanzada, o sea, tiene que estar en un proceso ya avanzado para que sea esta. Como dice acá, es ¿no? Autoinoculación, solito se hacen ellos. Clínicamente las lesiones inician como un nódulo. Este va a tener un color amarillento. Y generalmente se van a ulcerar, se van a ulcerar con facilidad. Se van a ulcerar con facilidad. Y generalmente esto de acá, la presentación más frecuente sea a nivel de los orificios, ¿no? Por ejemplo, el ano, la mucosa oral. Y se dice también que puede llegar inclusive a afectar lo que es la vulva y el pene, ¿no? Respecto a la tuberculosis miliar, tenemos que esta es poco frecuente. Aparece principalmente en el tronco. Generalmente está dada en niños y adultos jóvenes, pero también con tuberculosis avanzada, en pacientes que tengan tuberculosis avanzada. Clínicamente, básicamente son máculas eritematosas amarillentas ricas en micobacterias. Estas se dice que pueden llegar a necrosarse, pero, o sea, son muy contagiosas, ¿no? Son muy contagiosas. La característica es las máculas a nivel del tronco. Y seguimos con lo que vendría a ser la lupus vulvar. Esta tuberculosis cutánea se da de manera crónica y progresiva, donde frecuentemente se presentan lesiones a nivel de la cara, mejilla y el dorso de la nariz. Tiene 3 formas: en placa, ulcerativa y mutilante. Generalmente la que vemos ahorita acá es la en placa, ¿no? Que son lesiones básicamente planas,
que se nota eritematosa, con poca infiltración y no hay cicatrizaciones, ¿no? Se da por extensión hematógena, linfática y contigüidad, o sea, por los tres, sangre, linfa y por la contigüidad, por la proximidad a un agente contagioso. Ya. Los datos del laboratorio. Ya, ahora, ¿cómo se diagnostica básicamente la tuberculosis cutánea? Lo único que tenemos que hacer es tres cosas. El estudio histopatológico, que como vimos se hace en la coloración de Ziel-Nielsen. Tenemos el cultivo de la biopsia que se puede hacer y la reacción de la cadena de la polimerasa, el PCR. Básicamente los tres nos darían el diagnóstico. Pero también podemos hacer una prueba, que es la PDT, que es la prueba de la tuberculina, que se realiza de manera intradérmica o también denominada la técnica de Mantoux, ¿no? Donde básicamente se hace, ¿no? por medio de una punción en la parte superficial de la piel, o sea, se hace una punción y le inyectas, ¿no? Le inyectas 0.1 de la tuberculina y básicamente en 48 a 72 horas te va a salir el resultado. También tenemos que para el diagnóstico se utiliza la BK, la baciloscopía, que es importante, sí, pero se dice que estas dos pruebas, la del cultivo y la BK, solo identifican el género, más no la especie. Entonces, como que no son, o sea, sirven para diagnosticar, pero no son tan necesarios, por ejemplo, para iniciar el tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el cultivo es de crecimiento lento y requiere un promedio de 18 a 25 días, entonces es lento. O sea, mientras tú haces el cultivo y todo eso, o sea, no puedes esperar que recién tener los resultados para iniciar el tratamiento, ¿no? O sea, tienes que iniciar el tratamiento antes de tener el resultado. Básicamente es clínico, por eso. Y tenemos que asegurarnos también que la PCR, ¿no? Con la PCR podemos comprobar que hay una infección. Ya. Respecto a los criterios, básicamente, como dijimos, es por la demostración de los bacilos ácidos resistentes en la tinción de Ziel-Nielsen. Saber a los Mycobacterium en una placa, en una biopsia que se haga, ¿no? Y ¿qué se llama? Aplicarle eso de la prueba de la tuberculina y ver que sea positivo. Básicamente es eso y como dijimos, la PCR. El tratamiento, respecto al tratamiento, pues básicamente el tratamiento es el clásico RIPE, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracidamina y etambutol. Pero respecto al tratamiento, según la resolución del MINSA, se dice que tiene que tener un tiempo, ¿no? Si tenemos una TBC pulmonar y extrapulmonar, se tiene que dar sí o sí por 6 meses. Pero si hay compromiso del sistema nervioso y osteoarticular, tenemos que ampliarla por 12 meses. En cambio, si hay una inmunosupresión, como vendría a ser la VIH añadida, basta que con 9 meses lo tratemos, ya podemos controlar ese tipo de tuberculosis. ¿Qué más? Nada más. Eso más sería, doctor. Ok, nosotros estamos en un país definitivamente donde tenemos altos índices de tuberculosis, pulmonares y extrapulmonares. Entonces, en ese contexto se está viendo por qué tenemos alto índice de tuberculosis y más aún tuberculosis MDR y XMDR. Entonces, esto se debe principalmente quizás al mal enfoque desde el Programa Nacional en el Ministerio de Salud para el manejo de tuberculosis, ¿no? Mientras otros países primermundistas como Norteamérica, otros manejan otros esquemas de tratamiento, no usan bacteriostáticos como el etambutol.
Acá usamos nosotros bacteriostáticos como el etambutol. Entonces tenemos muchos casos severos y crónicos de tuberculosis. Entonces necesitamos replantearnos desde el Ministerio de Salud nuestra forma y enfoque de manejo de tratamiento de tuberculosis. Definitivamente esto está manejado por los operadores de salud desde el nivel central, pero bueno, estamos así porque tenemos pues mal enfoque de manejo de tuberculosis, porque tenemos que estar manejando como otros países de primer mundo. En ese entender, tenemos que identificar y trabajar con tipificación de especies, ¿no? Y hay variedades de especies en la tuberculosis, como Labium, Kansasi, Gordoni, etcétera, etcétera. Y de esta forma hacer el tratamiento más dirigido. Solo tenemos BKs como primera medida de diagnóstico que no tipifican especies, como bien tú lo has dicho, no tipificamos especies. Y muchos de nuestros antituberculosis están pues mal orientados en el manejo ya de flow en este tipo de tratamientos poco casuales como la tuberculosis de piel. Entonces, me parece que hay que replantearnos en el manejo. Bueno, muchachos, ha sido un gusto tenerlos con ustedes. Tenemos ya nuestra próxima clase programada para el día jueves, 8 de la noche. Si es verdad, sí o no. Sí, doctor. Sí, doctor. El jueves a las 8 de la noche, la clase de rosácea y dermatitis seborreica. Ya, doctor. Buenas noches, muchachos. Hasta el día jueves. Buenas noches, doctor. Gracias.